Bien, el primer ejercicio dice, una esfera de peso P aplicado en O está suspendida por una cuerda AC y presiona a la pared vertical lisa en AB. El ángulo BAC, lo que es indicado en el gráfico, entre la cuerda y entre la pared y la cuerda, supongo que tendría que ser, es alfa. Determinar la fuerza de tracción en T, de la fuerza de tracción T, en la cuerda y la compresión ejercida por la esfera hacia la pared. Entonces, en este caso nosotros tenemos una esfera, tenemos una cuerda, en este caso va en esta dirección, va a generar una fuerza de tensión. Acá tenemos un punto de contacto entre la pared y la esfera. En este caso va a generarse una fuerza F1, una fuerza F. Y después tenemos el peso de la esfera que está también marcada acá. Entonces tenemos la fuerza P, el ángulo, la fuerza P, tenemos el valor del ángulo alfa que también es desconocido para nosotros. Y después también tenemos como incógnita la tensión T, pero solamente pide saber el valor de la tensión. Igual alfa también es una incógnita y el valor de la fuerza F. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Cuando trabajamos en estática de la partícula, nosotros tenemos que tener en cuenta de que todas las fuerzas tienen que ser concurrentes. Entonces, necesariamente todas las fuerzas deben ser concurrentes. Por ende, para que exista esa condición, la dirección de la fuerza T tiene que pasar por el mismo punto de intersección de la fuerza F y la fuerza P. Actualmente nosotros sabemos que el peso actúa en el punto O, que dice el enunciado. Voy a escribir mejor acá, ¿verdad? Sería esta la fuerza P. Y el valor del punto B que está básicamente en el punto de tangencia. En este caso la dirección de la fuerza F coincide con el centro O. Entonces, ¿cuál es la condición principal para que exista, obviamente, esa condición de equilibrio, o sea, la condición de estática? Es que este punto, voy a ponerle O', que está acá, supuestamente no coinciden en dirección, pero ese punto O' tiene que coincidir con el punto O. Gráficamente, yo le estoy mostrando la condición que no es, ¿verdad? Porque el punto O' no puede estar no coincidente con O, entonces para que exista estática de la partícula, tienen que ser coincidentes las tres fuerzas en un mismo punto. Entonces, es decir, nuestro sistema debe ser concurrente. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que tener? En un mismo punto debería estar actuando el peso. Tendríamos que tener el valor de F y tendríamos que tener el valor de T. Se puede explicar obviamente de diferentes maneras, pero en sí esa es la condición principal para que exista una condición de estática de la partícula. Ahora, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Yo puedo plantear acá mis ejes cartesianos, ¿verdad? Que serían, considerar por ejemplo mi eje Y, mi eje X, mi eje Y, mi eje X, y plantear el método de ejercicios resolviendo por componentes rectangulares, es decir, sumatoria de fuerza en el eje X y sumatoria de fuerza en el eje Y. Ahora, dentro de esta asignatura tienen que entender que no necesariamente todos los ejercicios que resuelvan, como ya hemos hecho por ejemplo en estática
de física 1, que nosotros hacíamos que la sumatoria de fuerzas siempre eran iguales a cero. En este caso, todo depende de cómo nosotros estemos planteando un ejercicio. Tenemos que saber a qué va a ser igual esa sumatoria, porque la sumatoria puede ser igual a un valor de vector que no es necesariamente cero. Ahora, ¿por qué esa diferencia? Hemos visto recién esta condición que está acá de fuerza resultante y fuerza equilibrante. Son dos fuerzas que son distintas, pero que están relacionadas entre sí. Y para que se entienda un poco mejor eso, voy a hacer un ejemplo acá. Voy a tener esta fuerza F1, tener esta fuerza F2, esta fuerza F3. Si yo voy por la condición de fuerza resultante, ¿qué es lo que yo tendría que sacar en este sistema? La sumatoria de fuerzas vectoriales F1 más F2 más F3 tiene que ser igual a una única fuerza que es la resultante de todas las demás fuerzas. Es decir, todas las fuerzas terminan siendo sumados una única fuerza que va a actuar en alguna dirección, en algún sentido. Si quiero saber dónde, obviamente tengo que determinar el vector resultante. Entonces, siempre que ustedes tengan que la sumatoria de fuerzas genera un vector nuevo, ese vector nuevo se denomina vector resultante. Ahora bien, ese mismo esquema puede tener otro entendimiento. F1, F2, F3, pero yo quiero hallar ahora una fuerza equilibrante. Ahora, ¿a qué se refiere una fuerza equilibrante? Si bien la fuerza resultante es una fuerza nueva que se obtiene a partir de todas las fuerzas del sistema, la fuerza equilibrante es una fuerza que se le agrega al sistema de tal manera a que la sumatoria de fuerzas F1 más F2 más F3, incluyendo a la fuerza equilibrante, hagan que el sistema tenga una resultante igual a cero. O sea, acá lo que se agrega es la fuerza resultante al sistema, es decir, yo voy a agregar una fuerza equilibrante, esa fuerza equilibrante va a sumar también dentro del sistema, y para que esa fuerza sea equilibrante, el sistema va a tener resultante igual a cero. O sea, lo que hacíamos en estática de física 1, que era equilibrio de un punto. Sumatoria de fuerza igual es a cero. Esa condición es la existencia de una fuerza equilibrante, en cambio lo otro es la existencia de una fuerza resultante. Similaridad existe entre ellas porque obviamente de un mismo sistema podemos obtener o la resultante o la fuerza equilibrante. ¿Qué relación hay entre la fuerza resultante y la fuerza equilibrante? Podemos decir que la fuerza equilibrante es igual a menos la fuerza resultante. Es decir, son vectores opuestos. Entonces, vectores opuestos. Todo depende de cómo se plantee el ejercicio, si nos pide resultante o nos pide equilibrante, para poder entender cómo hacer la sumatoria de fuerzas y poder obtener el resultado que pida cualquiera de los ejercicios que tengamos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o algo? Así continúo con el ejercicio. ¿Se entiende, profe? Ok. Entonces, ¿qué tipo de condición tengo que aplicar en este caso para el ejercicio? ¿Un sistema de fuerza equilibrante o fuerza resultante? En este sistema, lo que yo voy a aplicar es que la resultante de la fuerza F y la fuerza P, obviamente esto van a generar una fuerza resultante 1, esa resultante tiene que equilibrarse con la fuerza T, ¿no?
Básicamente no tiene que estar en movimiento. Entonces yo puedo decir que T es la fuerza equilibrante de F y P. Entonces yo ya sé que este es el ángulo alfa. Entonces la condición que voy a aplicar es que el sistema se va a igualar a cero. Ambas condiciones. Donde obviamente la fuerza que yo necesito conocer, que es T, es nuestra fuerza equilibrante. La fuerza F y la fuerza P son nuestras fuerzas conocidas. O sea, nuestras fuerzas actuantes y obviamente ahí nosotros tenemos que resolver. Entonces voy a hacer la descomposición o sea, descomponer en proyecciones con respecto a los ejes. Entonces tengo, por ejemplo, acá T por seno de alfa menos F igual a 0. Y tengo T por coseno de alfa menos P igual a 0. Yo no conozco alfa, entonces lo que puedo hacer acá es, por ejemplo, sacar el valor de F. Por ejemplo, acá seno de alfa acá pido calcular el valor de la fuerza de compresión y la fuerza de tracción ejercida por la pared. Bueno, alfa es nuestro valor conocido, lo siento. Entonces yo puedo decir que el valor de T es igual a P sobre coseno de alfa, ya que alfa es un valor de dato, el valor del peso del cilindro también. Y de acá nosotros podemos sacar el valor de F. Es igual a T seno de alfa, o sea que F es igual a P seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces el valor de F es igual a P por tangente de alfa. Son las dos expresiones que nosotros tenemos para estas incógnitas. La fuerza de compresión, que es la fuerza F, la fuerza de tracción, que es la fuerza T. Bastante sencillo, nada bastante complicado. Lo único, como le digo, el único concepto que tenemos que entender para este capítulo es que todas las fuerzas siempre tienen que ser concurrentes. Entonces, de alguna manera no puede existir todavía para este capítulo una variación de intersecciones de líneas de acción de las fuerzas. Necesariamente la tensión tiene que pasar por el punto donde coinciden la fuerza de compresión y el peso del cilindro. De tal manera que obviamente se cumpla el principio de concurrencia de fuerzas. Profe, Sí, eso pasa porque para que no haya momento, ¿verdad? sí, así mismo. Hasta Y, ahora, sí, y en un sistema con más fuerzas, ves que en este caso coincide con el centro de gravedad o el centro de masa. sí. Y no necesariamente van a concurrir en ese punto siempre. No necesariamente van a concurrir en ese punto. Por ejemplo, a partir del capítulo 3 entramos ya justamente en una condición donde las fuerzas no son concurrentes, pero de igual manera nosotros podemos trabajar con ese sistema con ciertas particularidades, o sea, con sistemas donde ya aparecen momentos actuantes. Entonces ahí, por ejemplo, las líneas de acción de las fuerzas no necesariamente coinciden en un mismo punto. Entonces ahí tenemos que obviamente recurrir a utilizar el momento, pero eh, también llegamos a la condición donde no necesariamente el sistema tiene que ser igual a cero, es decir, no necesariamente la sumatoria de momento o la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, sino que se puede tener una sumatoria de fuerza donde exista una resultante o un sistema donde exista una fuerza equilibrante. Hasta el momento en este capítulo solamente consideramos concurrencia de todas las fuerzas actuantes para la estática de la partícula. Acá no podemos obviamente aplicar todavía momento. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos las dimensiones del elemento rígido. Es decir, por más de que nosotros tengamos visualizado algún elemento rígido,
Si no tiene dimensiones, se considera que el sistema está siendo todavía estática de la partícula. Es decir, todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo necesariamente van a coincidir en un solo punto. A partir del capítulo 3, el capítulo 4, sí nosotros ya entramos en cuerpos que tienen dimensiones, entonces ahí ya tenemos cuerpos rígidos, que obviamente ya va a incurrir en que salgan, por ejemplo, sumatorias de momentos y que tengamos que calcular todo eso. ¿Alguna otra duda? Bien. Como le dije, esto es bastante sencillo, es nada más que entender un poco el concepto. Muchas veces, como por ejemplo en este tipo de ejercicio, cuál fue el bloqueo y justamente considerar que no hay dimensiones, o sea, considerar que no hay coincidencia en el punto de intersección y eso hacía que el ejercicio no tenga una solución directa, ¿verdad? De repente uno tanteaba valores de esta separación entre O' y O que realmente no existía. Tendría que haber esa coincidencia para poder resolverse el ejercicio. Bien, voy a detener la grabación.